En este momento, los meteorólogos están contando los días para el momento exacto en que la terca alta presión de Gran Bretaña finalmente se rompa. Y cuando eso ocurra, los mapas no solo van a mostrar lluvia, van a mostrar algo considerablemente más alarmante que un chubasco normal de fin de ola de calor. El tipo de sombreado de advertencia que llama la atención por una buena razón. Eso suena como una exageración para la mayoría de la gente. El final de una ola de calor normalmente significa alivio, no peligro. Seamos justos primero con esa suposición, porque normalmente es correcta. Cuando una racha de clima caluroso en Gran Bretaña finalmente se rompe, el guión estándar es simple. Unos días de nubes, algunos chubascos dispersos y temperaturas que bajan hacia el promedio estacional sin mucho drama. Ese no es el escenario que se está desarrollando esta vez y la diferencia es exactamente lo que vale la pena esperar. Esta ruptura de la alta presión en particular está llegando sobre un suelo que pasó casi 3 semanas, horneándose bajo un calor excepcional, con apenas algo de lluvia significativa. Construyamos esto de la manera en que los meteorólogos realmente lo han hecho, un dato a la vez. Empecemos con el escenario básico. La alta presión ha dominado el Reino Unido durante un periodo prolongado, manteniendo los cielos mayormente despejados y las temperaturas consistentemente por encima del promedio. Ese tipo de alta presión dominante y terca es exactamente el mecanismo detrás de la mayoría de las rachas de calor más largas de Gran Bretaña. Bloquea el desfile habitual de sistemas meteorológicos del Atlántico, dejando las mismas condiciones secas y estables estacionadas sobre el país día tras día. Ese tipo de patrón no solo calienta el aire, seca el suelo que está debajo. Casi 3 semanas sin apenas una gota de lluvia significativa dejan el suelo de grandes zonas de Inglaterra endurecido, casi impenetrable al agua. Los meteorólogos ahora esperan que esa alta presión finalmente se debilite con la llegada de aire más fresco y un cambio hacia condiciones más inestables durante el tramo final del mes. Las temperaturas subirán una vez más antes de que ese cambio se consolide, para luego dar paso a un periodo más amplio de chubascos y tormentas eléctricas. Ese vaivén, un último empujón cálido antes de la verdadera ruptura, es exactamente el tipo de patrón que tiende a tomar a la gente desprevenida. Es fácil asumir que el calor simplemente continúa con normalidad hasta el momento exacto en que todo el sistema se voltea. Ese es el dato número 1, el escenario en sí. Aquí está el dato número 2, y es la parte que realmente explica por qué esta transición se ve tan diferente a un enfriamiento típico de fin de ola de calor. Esto no se dirige hacia un alivio suave, se dirige hacia una combinación de peligros específica y bien documentada que los meteorólogos han visto repetirse en veranos británicos pasados. Cuando la lluvia torrencial finalmente cae sobre un suelo que ha estado reseco durante semanas, ese suelo no puede absorberla como lo haría normalmente un suelo sano y húmedo. En lugar de infiltrarse, el agua corre directamente por la superficie, ganando velocidad y volumen a su paso. Los meteorólogos tienen un nombre para exactamente este escenario, y lo señalaron directamente en eventos pasados con configuraciones casi idénticas. El suelo horneado y endurecido por el sol se comporta esencialmente como pavimento cuando finalmente llega la lluvia intensa, enviando el agua a toda velocidad hacia drenajes, carreteras y zonas bajas mucho más rápido de lo que el sistema puede manejar. Esa es precisamente la razón por la que la Met Office ha necesitado emitir advertencias de peligro de muerte, específicamente durante la transición de salida de un periodo seco y caluroso prolongado, y no durante un aguacero de verano ordinario. El peligro no tiene que ver realmente con la cantidad de lluvia por sí sola. Tiene que ver con dónde está cayendo esa lluvia. El dato número 3 eleva aún más las apuestas, porque este no es un patrón puramente hipotético. En eventos previos similares, algunas regiones registraron entre 70 y 100 milímetros de lluvia en apenas unas horas, cuando finalmente llegó una transición comparable de calor a tormenta. Eso es bastante más que la lluvia típica de un mes entero comprimida en una sola mañana. Los meteorólogos en esos eventos pasados describieron específicamente las condiciones como difíciles de precisar, ya que las tormentas de esta intensidad pueden variar enormemente en distancias muy cortas. Un vecindario puede quedarse completamente seco, mientras otro a solo unos kilómetros se enfrenta a una verdadera inundación repentina en la misma hora. Traigamos la cadena de evidencia histórica, porque este traspaso exacto de calor a inundación ya ha ocurrido antes, y el patrón es notablemente consistente. En un verano anterior, con un periodo seco igualmente prolongado, se declaró el estado oficial de sequía en múltiples regiones de Inglaterra, incluyendo partes del suroeste, el sureste y East Anglia, apenas días antes de que finalmente llegaran tormentas eléctricas intensas. Cuando esa lluvia cayó, esa es la paradoja que vale la pena asimilar. Un lugar puede estar en sequía oficial
y enfrentar una verdadera emergencia por inundación en la misma semana. Las compañías de agua en ese mismo periodo ya habían impuesto restricciones al uso de mangueras en varias regiones antes de que llegaran las tormentas. Una señal clara de cuán agotados estaban los niveles de los embalses y de las aguas subterráneas. La lluvia torrencial que cae sobre ese tipo de escasez subyacente no arregla la escasez, simplemente añade una emergencia completamente distinta encima de ella. Otro verano comparable produjo una alerta ámbar de peligro de muerte que cubría Londres y el sureste, con los meteorólogos señalando específicamente que algunas comunidades probablemente quedarían completamente incomunicadas si las carreteras se inundaban. Ese nivel de advertencia es tan raro que los meteorólogos destacaron lo inusual que era ver a Londres bajo esa severidad de alerta. Ahora, veamos el rango actual de escenarios que los meteorólogos realmente están sopesando para esta transición específica, ya que no todo traspaso de calor a tormenta produce el mismo nivel de peligro. En el extremo más leve, chubascos dispersos y un puñado de tormentas eléctricas localizadas traen un alivio gradual y bienvenido, sin ningún riesgo serio de inundación. En el extremo más severo, los meteorólogos están atentos al tipo de configuración que ha producido alertas ámbar en años comparables, aguaceros torrenciales concentrados en una ventana corta de tiempo, descargando suficiente lluvia sobre suelo endurecido como para desencadenar inundaciones superficiales de rápido movimiento, especialmente en el este y sureste de Inglaterra, donde el periodo seco ha sido más intenso. El viento es un factor secundario que también vale la pena vigilar, ya que transiciones comparables del pasado han traído ráfagas lo bastante fuertes como para derribar ramas de árboles e interrumpir el suministro eléctrico, además del propio riesgo de inundación. Las tormentas eléctricas que se forman a lo largo de este tipo de frontera térmica tan marcada no solo traen lluvia, tienden a traer el paquete completo, rayos, granizo y ráfagas repentinas de viento, todo junto. Los pronósticos actuales sugieren que las zonas del norte del Reino Unido son las que más probablemente verán las condiciones más lluviosas e inestables a medida que este patrón se desarrolle hacia finales de julio y principios de agosto, mientras que el sur y el sureste de Inglaterra podrían mantener condiciones más secas y luminosas por más tiempo. Esa división regional importa, porque cambia exactamente dónde se concentra el riesgo de inundaciones repentinas, una vez que el patrón cambie. Esta es exactamente la clase de señal que los meteorólogos vigilan de cerca sin tratar ningún pronóstico individual como definitivo. El momento preciso y la intensidad de estas tormentas pueden cambiar hasta el instante mismo en que ya se están formando, porque mucho depende de la rapidez con la que esa alta presión se retire. Cubro rupturas de patrón exactamente como esta casi cada vez que un periodo seco prolongado finalmente cede, porque este periodo de transición ha demostrado repetidamente ser más disruptivo que la propia ola de calor que lo precedió. Seamos también honestos sobre lo que los meteorólogos simplemente no pueden prometer con tanta anticipación. Nadie puede decir hoy con certeza exactamente qué pueblos verán una advertencia de nivel ámbar o precisamente cuántos milímetros caerán en una hora específica. Ese tipo de precisión a nivel de calle solo es posible cuando las tormentas ya se están formando y el radar puede rastrearlas directamente. Lo que los meteorólogos sí pueden hacer ahora mismo es señalar el patrón amplio de riesgo con días de anticipación, que es exactamente lo que está ocurriendo a medida que se acerca esta ruptura de la alta presión. Hay un ángulo genuinamente especulativo que vale la pena incluir aquí, y quiero ser claro desde el principio en que sigue siendo un área activa de investigación en curso y no un hecho establecido. Algunos científicos del clima que estudian los extremos compuestos de calor y sequía han encontrado que los eventos que combinan calor extremo con sequía rápida se están volviendo mediblemente más comunes en todo el mundo, y que la transición de salida de estos eventos tiende a traer lluvias más duras y rápidas, en lugar de la lluvia suave y constante que el suelo reseco realmente necesita. La física detrás de esa tendencia es sencilla. Aunque el panorama completo siga en debate, el aire más cálido retiene más humedad, lo que significa que cuando la lluvia finalmente rompe un patrón caluroso y seco, llega cada vez más en ráfagas cortas e intensas, en lugar de la lluvia constante y absorbible que el suelo estresado por la sequía genuinamente necesita para recuperarse. Esa investigación más amplia no predice específicamente lo que pasará en Gran Bretaña esta semana en particular, y los científicos aún no están todos de acuerdo en qué tan fuerte aplica esa tendencia global a un evento regional individual. La incluyo porque es contexto útil para entender por qué este tipo de transición de seco a diluvio ha estado apareciendo con más frecuencia en los veranos británicos recientes, no porque sea una certeza para este patrón exacto. Entonces, esto es lo que esta cuenta regresiva realmente significa para ti en los próximos días, especialmente si vives en el sureste de Inglaterra.
Trata el final de esta ola de calor como un evento meteorológico activo que vale la pena seguir de cerca, no simplemente como el punto en el que dejas de preocuparte por el calor. Mantén activadas las alertas meteorológicas de la Met Office en tu teléfono durante toda la transición, incluso cuando las temperaturas empiecen a bajar, según eventos comparables del pasado. La ventana más disruptiva suele llegar en las horas exactas en que el patrón se rompe, no durante el calor en sí. Si vives cerca de una carretera baja, un paso subterráneo o una zona con historial de inundaciones superficiales, ten un plan listo antes de que llegue la lluvia, no durante. El suelo horneado desecha el agua rápido y las rutas de drenaje que antes eran confiables pueden verse desbordadas en minutos una vez que empieza a caer lluvia intensa. Si tienes un sótano, garaje o área de almacenamiento en planta baja propensa a filtraciones de agua, considera mover los objetos valiosos o sentimentales a un lugar más alto ahora, en lugar de esperar a que se emita una advertencia de inundación para tu código postal específico. Los sacos de arena o las barreras contra inundaciones, si ya los tienes, vale la pena colocarlos antes de que llegue la primera banda de lluvia intensa, no durante. Evita conducir a través de agua estancada o en movimiento rápido si hay advertencias activas en tu zona, incluso si el agua parece poco profunda desde lejos. Solo una pequeña cantidad de agua en movimiento rápido puede arrastrar un coche y la profundidad es notoriamente difícil de juzgar desde el volante. Revisa específicamente a los vecinos mayores o vulnerables durante esta transición, ya que una inundación repentina combinada con posibles cortes de energía puede dejar a las personas aisladas con poco aviso. Una visita rápida no cuesta nada y puede importar enormemente si las condiciones se deterioran con rapidez. Mantén también un teléfono cargado y una fuente de energía de respaldo lista, ya que tormentas comparables del pasado en el Reino Unido han causado apagones localizados junto con las propias inundaciones. Incluso un corte breve puede complicar una situación ya estresante si ocurre justo cuando las carreteras cercanas empiezan a inundarse. Si tu zona ha estado bajo restricciones por sequía o prohibiciones de uso de mangueras, no asumas que una sola tormenta intensa resuelve esa escasez, incluso si causa inundaciones locales significativas. Como han demostrado veranos comparables anteriores, una ráfaga intensa de lluvia puede inundar calles y aún así dejar los niveles subyacentes de embalses y aguas subterráneas muy por debajo de donde necesitan estar. Esa distinción importa para cómo piensas sobre el uso del agua incluso después de que pase la tormenta. Una calle inundada no significa necesariamente que la sequía subyacente haya terminado, y cualquier restricción de mangueras o guía de conservación ya vigente probablemente se mantendrá hasta que llegue un periodo de lluvia más largo y constante que realmente recargue los embalses agotados. La lección más grande de toda esta cuenta regresiva es que el fin de una ola de calor no significa automáticamente que la amenaza meteorológica haya terminado. A veces, solo significa que el peligro cambia de forma por completo, del estrés térmico de acumulación lenta a un peligro de inundación rápido y repentino, desencadenado por el mismo suelo que el calor pasó semanas secando. Una vez que ves el patrón de esa manera, las advertencias de tormenta que aparecen justo cuando una larga ola de calor finalmente termina, dejan de parecer mala suerte o mal momento. Empiezan a parecer exactamente lo que hace el suelo seco y endurecido en el momento en que la lluvia intensa finalmente cae sobre él, un traspaso predecible en lugar de una coincidencia aleatoria de mal clima. Si las cuentas regresivas como esta te ayudan a ver venir estas transiciones en lugar de que te tomen desprevenido, suscribirte significa que verás la próxima antes de que se desarrolle. Volveré en el momento en que este patrón se rompa con las cifras reales de dónde golpea lo peor.